Suscríbete a nuestro canal Telentroentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos a través de TSI. La situación política de nuestro país, ¿en qué cambiará con la ratificación constitucional que permite un cambio en la estructura del Registro Nacional de las Personas y del Tribunal Supremo Electoral, que ahora tendrá dos órganos? Estos temas y lo relacionado con la producción agrícola de nuestro país, esta noche los abordamos con el ingeniero Francisco Paz, diputado de Libertad y Refundación. ¿Qué tal este ingeniero? Buenas noches, bienvenido. Pues gracias, Chendo. Es un placer muy grande estar con un paisano a mi diestra, tocando temas de interés nacional. Gracias a Dios, bien. Gracias por la vida y por todo lo que nos permite realizar. Y aquí estamos pues con toda la intención de abordar esos temas, que yo sé que la población ha estado bastante expectante con respecto a este tema de las reformas electorales y estamos a tu entera disposición. Muy bien. ¿No les ha caído del todo bien a algunos miembros del sector radical de Libre que finalmente ustedes hayan entrado en discusión en la Cámara Legislativa y que hayan respaldado con sus 30 diputados las reformas electorales que se aprobaron en la legislatura anterior y que ayer recién se han ratificado, ingeniero? ¿Cómo estuvo toda la negociación? Bueno, ese es un tema que, como tú tal lo apuntas, no ha quedado a satisfacción del 100%, porque en primer lugar debemos decir que Libre es un partido bien heterogéneo, con una diversidad de pensamiento bastante grande y es un partido donde convergen todos los sectores. Aquí tenemos sindicatos, tenemos profesionales, tenemos artistas, tenemos campesinos, tenemos obreros empresarios. Hay de todo, es un corte transversal de la sociedad. Entonces, en ese sentido, pretender de que todas las decisiones que tome el partido van a satisfacer el 100% de los sectores, eso entendemos de que no. Pero sí somos conscientes de que la gran masa, la gran mayoría, llámese dirigencia, llámese activista, dirigente de base, dirigentes regionales, esos están 100% satisfechos, ya que ese es un clamor no de ahorita ni del año pasado, es un clamor de hace 10 años y además es un derecho que teníamos como institución política. Es más, desde el 2009, de 2010 más bien, allá en Cartagena de Indias, pues se firmó un tratado, allá en presencia de 3 expresidentes de distintos países, y pues en donde se reconocía a la oposición en ese momento, todavía no existíamos como partido, y en ese momento se hizo un compromiso de Estado. Pepe Lobo representaba al Estado en ese momento. Por lo tanto, ese tratado es vigente, pues es un tratado de carácter internacional y por lo tanto se mantiene vigente. Sin embargo, no ha sido reconocido pues, por los gobiernos sucedáneos al golpe de Estado. Entonces, ese ha sido un clamor. En ese momento se pretendía y se solicitaba que a la fuerza política de oposición en contra del golpe de Estado, pues se le reconociera con todos sus derechos para participar activamente en política. Y luego, pues, transcurrió el tiempo, avanzó el tiempo, y es así que se constituye la fuerza política que hoy responde a Libertad y Refundación, y pues se constituye como una fuerza beligerante, un partido robusto, un partido con, bueno, en el último proceso electoral, más de 1 millón de voluntades. Entonces, es un derecho adquirido, un derecho ganado limpiamente, ganado en las calles, ganado democráticamente también cuando hemos ido a 2 procesos electorales, sencillamente sin nuestras garantías, porque para que un partido de alguna forma tenga la seguridad de que por lo menos su trabajo, sus números de marcas, su número de votos obtenidos a nivel nacional en los 3 niveles electivos, lógicamente necesita tener sus representantes en los entes electorales, ¿verdad? No va a faltar quien diga, y así lo han planteado, ingeniero, que ustedes terminan siendo un acomodo, que ustedes finalmente con esta decisión están reconociendo al actual gobierno que ciertos componentes de Libertad y Refundación lo han venido rechazando. Se escuchó esto el fin de semana y se ha venido reiterando a través de ciertos dirigentes en las últimas horas. ¿Cómo buscar la armonía entre estos grupos que ya los comienzan a rechazar por este tipo de acuerdos?
Bueno, como le reiteraba, nosotros en ningún momento podemos llamarle que hubo un arreglo, que hubo un acuerdo, que hubo una negociación. O sea, me parece que es una actitud mezquina decir de que Libre negoció. Definitivamente que no. En todo momento nosotros hemos dicho de que es un derecho y por lo tanto pues necesitamos reclamarlo. En el periodo pasado se había aprobado la inclusión de nuestro partido en el Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿qué pasó? Llegó la siguiente legislatura y no se ratificó. Y como es una reforma constitucional, la ley dice de que hay que ratificarlo en la subsiguiente legislatura. Eso ocurrió ayer, pues tal como se había anunciado, y yo creo que esta es una muestra de que cuando hay diálogo franco, sinceros, podemos construir acuerdos. Y yo creo que de alguna forma ese acuerdo, ese logro por parte de nuestro partido, pues no solo le beneficia al partido, yo creo que al final le beneficia a la misma democracia como tal. Cuando me dices que beneficia a la democracia, está ese compromiso de estar en las mesas de diálogo, de no estar en manifestaciones, como ha pasado en el 2018, con frecuencia, con tomas de calles, con reclamos que han venido teniendo para el actual gobierno, ingeniero Paz? Bueno, es que eso es algo bastante complejo, en el sentido de que esto constituye, digamos, una parte de todo ese tipo de reformas que nosotros hemos estado exigiendo. Es más, nosotros era un paquete completo, no solo era la inclusión en los entes electorales, necesitábamos una segunda vuelta, estamos exigiendo el voto electrónico, estamos exigiendo el referéndum revocatorio, para mencionar algunos parámetros más que estamos solicitando como partido político. ¿Para qué? Para transparentar los procesos electorales. En ese sentido, ahí es donde yo le digo, de que al final gana la democracia hondureña, porque ¿qué pasa después de un proceso en donde efectivamente hay indicios, hay pruebas contundentes que dicen que el proceso fue viciado? Entonces, en ese sentido, cuando se transparentan los procesos electorales, al final, ¿qué pasa después de un proceso electoral? La sociedad no se polariza como ha estado en los últimos 5 años, en los últimos 10 años en el país ha estado. No podemos desconocer que después del golpe de Estado, la sociedad hondureña se dividió y ha estado polarizada, y por eso hemos visto el enfrentamiento permanente en las calles, en los medios, en todas las instancias del Estado, precisamente por no reconocer los derechos que como partido teníamos. Entonces, que con esta reforma y esta ratificación que se produjo en las últimas horas, ahora hay un nuevo escenario, ahora se parte de un nuevo sistema que les permitirá a ustedes tener diálogo abierto, no solo con el partido de gobierno, sino con los liberales y las demás fuerzas políticas? Nosotros somos conscientes y es más, yo le puedo decir lo siguiente: Libre es un partido pacífico, Libre es un partido que no incita a la violencia, que no hace uso a la apología del odio, porque creemos que el camino para construir una sociedad es el diálogo, es escucharnos, y aunque no nos guste lo que nos diga la otra parte. Aunque las realidades, ingeniero, han sido otras, con manifestaciones incluso que se tornaron violentas, que destruyeron, que quemaron, y de pronto eso nos gustó y nos gusta a mucho sector de la población. Bueno, pero es que eso es cuando no es escuchar. Nosotros venimos pidiendo sentarnos, se nos ofreció sentarnos a dialogar para escuchar parte de las propuestas que tenemos como partido, y han sido omitidas pues esos espacios para poder dialogar. Se nos invita a un diálogo que realmente era un monólogo, por ejemplo. O sea, nosotros, el partido puso condiciones para sumarse al diálogo, pero no fueron escuchadas. ¿Cuáles eran las condiciones? Primero, que viniera una persona con catadura moral a nivel continental o mundial, y que las resoluciones, que las recomendaciones que de ese diálogo salieran tuvieran carácter vinculante, sino de recomendaciones estamos chinos, pues. O sea, y desde 2013 la Unión Europea recomendó que Honduras había que reformar la ley electoral, que era un proceso, había indicios de fraude, etcétera, etcétera. Entonces, de recomendaciones ya nosotros ya no queremos, pues nos han engañado en muchas ocasiones, y por lo tanto hemos tenido que optar a esa instancia, y además es un derecho constitucional, pues el artículo 3 de la Constitución nos dice de que tenemos derecho a la insurrección pacífica, y aquí nadie nos puede acusar de que en algún momento hemos respondido con armas, porque las marchas que nosotros hemos andado pues han sido totalmente pacíficas. Pues es más, nuestro partido, la gente que se ha opuesto al régimen después del golpe de Estado,
precisamente por oponerse a ese régimen es que han sido asesinados, y a la fecha de hoy, desde el golpe de Estado a la fecha, son más de 300 compatriotas que han ofrendado su vida precisamente por creer en un ideal, por creer que están en el camino correcto. Entonces, cuando no se respeta ese derecho, sencillamente los pueblos explotan, pues eso no es casualidad que en Honduras se esté dando. Pues si revisamos el entorno, nos damos cuenta que países de la región más bien han actuado de forma violenta, y afortunadamente el pueblo hondureño es tolerante, es pacífico, y ojalá pues que no lleguemos nunca a un extremo de eso, ¿verdad? ¿Y ahora qué compromiso tienen? Después de haber ya conversado, de haber impulsado reformas que les va a permitir a ustedes tener sus representantes en órganos políticos, ya lo tienen de hecho en el registro, se harán las propuestas para el Consejo Nacional Electoral y para el Tribunal de Justicia Política. ¿Hay esa voluntad de no estar permanente en las calles, en algunos casos, le reitero, destruyendo, que es lo que le han objetado muchos sectores de la sociedad al partido? ¿Cómo se van a manejar y cómo garantizan de que no vendrán esas revueltas? Bueno, cuando en un país, independientemente de qué tendencia ideológica, de qué bandera enarbole, cuando hay respeto a los derechos humanos, cuando hay respeto a las garantías constitucionales, yo creo que no, cuando se respeten las leyes, la Constitución, yo creo que un país que reúna esos requisitos, difícilmente la población va a estar enfrentada. Lo que sucede en el país es que se ha venido violentando la ley a través de los años. Y si no miremos, o dígame usted es estudioso de las leyes, dígame, por ejemplo, en qué momento se ha reformado la Constitución para prolongar el periodo constitucional. ¿En qué momento se reformó? ¿En qué artículo de la Constitución reza que una persona que esté ejerciendo el cargo de presidente puede nuevamente reelegirse? No se hizo, o sea, se hizo de forma arbitraria, de forma ilegal. Entonces, es una violación flagrante a la Constitución. Entonces, cuando usted no se gana el respeto, difícilmente puede exigirlo. Entonces, ese es el problema, pues, o sea, mientras aquí no se respete a cabalidad, porque desgraciadamente la Constitución aquí la respetan cuando les conviene y la violentan cuando les conviene. Entonces yo creo que bajo ese esquema de que yo tengo el poder y yo puedo hacer lo que me antoje, yo creo que bajo ese esquema difícilmente usted puede esperar que se le respete, pues si usted mismo está induciendo pues el irrespeto. Entonces eso es lo que hay que tener claridad, y como le reitero, nosotros no somos un partido que incita a la violencia, al contrario, nosotros condenamos la violencia, condenamos el odio, condenamos todas aquellas diferencias que perfectamente se pueden resolver a través de sentarse, pero un diálogo franco y sincero en donde obtengamos soluciones que beneficien no solo a un sector, sino que beneficien, tal vez no a todas, pero a la gran mayoría de la población hondureña. A eso, esa es la sociedad que nosotros le apostamos y que queremos construir. Lógicamente hay que escucharnos, pero para eso no todo el mundo tiene la tolerancia suficiente para escuchar, porque bonito querían cosas, solo lo bonito a usted, pero hay quienes ya cuando le mencionan cosas y le dicen las verdades, ahí es el momento que ya no le gusta. Entonces, yo creo que es posible, yo creo que, bueno, muestra de ello es de que el jueves pasado, el 26 de enero, se logró con una votación bastante contundente, pues que básicamente nos está diciendo que 113 representantes de un pueblo a nivel nacional están a favor de que se reconozca los derechos a un partido. Yo creo que eso es algo importante, un paso en firme, pues, en pro de la democracia. Yo creo que debemos apostarle a esos países en donde el candidato perdedor, una vez que el ente encargado de transmitir los resultados, en 1 o 2 horas está felicitando al que ganó, porque está consciente que el proceso ha sido transparente, o por lo menos se acerca a la transparencia. Entonces, a eso debemos apostarle, que Honduras se convierta en materia electoral en un país referente, y eso es, yo creo que eso no es malo, pues querer apostar a lo bueno, y eso es lo que hemos estado nosotros en todo momento pretendiendo, Chendo. Con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Francisco Paz, diputado del Partido Libertad y Refundación. Sin rodeos después de la pausa. ¿Qué va a pasar con la figura del plebiscito? Consulta popular. Todo apunta a que habrá esta posibilidad de que el pueblo se manifieste. Tema de la reelección y tema de la segunda vuelta son los de mayor polémica, que no pasaron en la reforma electoral.
¿Cómo se pronunciarán los diputados de Libre al respecto? Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros el ingeniero Francisco Paz. Se pasó ya la reforma y la ratificación. Queda como punto básico el tema del plebiscito. ¿Cómo va a tener la participación en la Cámara Libre? Bueno, nosotros le vamos a tomar la palabra al presidente del Poder del Estado, del Congreso Nacional, en donde dice que vamos a seguir dialogando. Y ojalá que así sea, ojalá que todo lo podamos resolver mediante esa vía. Y él dice de que aquellos temas en los cuales no podamos alcanzar los consensos necesarios para reformar la ley electoral, pues que hay que consultarle al pueblo. Pues yo quiero decirle de que nosotros como partido somos un partido pro consulta, ha sido nuestra bandera consultarle al pueblo. Bueno, por quererle consultar al pueblo se dio un golpe de Estado en Honduras, pues entonces no podemos decir que antes queríamos consultarle y ahora no. Y máxime ahora que vamos a tener representantes en el Consejo, en todo caso velaría por ese proceso, entonces nos apegaríamos al resultado que se obtenga del producto de la consulta popular. Yo creo Hay que dos temas básicos. Consultarle al pueblo creo que es quizás la parte más sabia pues, de un gobierno, preguntarle sobre temas de interés nacional, temas que al final le van a traer paz, tranquilidad, tranquilidad a la población, llámese social, seguridad jurídica y todos los ámbitos de la sociedad. Yo creo que ese tema de la segunda vuelta, bueno, nosotros la queremos. El Partido Liberal entiendo que están también del lado nuestro. El Partido Liberal, ahí sentimos nosotros, ojalá estemos equivocados, porque si nosotros estamos equivocados... Bueno, ellos la presentaron, la reforma para el tema del plebiscito. No, claro, pero podíamos evitar el plebiscito. Podíamos evitar el plebiscito si el Partido Liberal, si el Partido Libertad y Refundación y si el Partido Nacional están a favor de la segunda vuelta, ¿para qué preguntarle al pueblo? Sentémonos a redactar el mecanismo, la operatividad de cómo se va a llevar a cabo y evitémonos ese gasto. Y el tema de la reelección, ese sí no tiene coincidencia. Ese tema para nosotros es, ahí sí somos radicales, ahí no hay nada que hablar porque... Pero vía plebiscito sí estarían de acuerdo en que se le pregunte al pueblo si quieren esa reelección continua, alterna, no, es que primero, que no exista. Es que primero hay que reformar la Constitución, Chendo. No podemos reglamentar algo que no existe, no podemos reglamentar algo ilegal, o sea, nos estaríamos contradiciendo. Antes dijimos que era ilegal y ahora vamos a regularla, a reglamentarla. Consultemos al pueblo, reformemos los artículos. ¿Y quién tiene la facultad? Ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni la Corte Suprema están facultados para reformar y mucho menos un artículo petro de la Constitución. La Constitución es clara y ahí dice de que solo el soberano. ¿Y quién es el soberano? El pueblo. Solo el soberano, a través de una constituyente, puede reformar esos artículos. Entonces ustedes estarían avalando, o en el caso particular de Francisco Paz, que se le consulte al pueblo si quiere una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí sí estaría de acuerdo. Totalmente. ¿O bajo qué concepto? Totalmente de acuerdo, que se consulte a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, preguntarle al pueblo si quiere una constituyente. Lógicamente la constituyente no solo es para revisar el tema de reelección, hay que revisar un montón de cosas que al país no le están ayudando. Pues. ¿Y usted que simpatiza con Mel, qué les ha dicho en este tema? Porque gran parte de la membresía de Libre le apuesta a esa opción para presentarlo en una eventual candidatura. ¿Han madurado esa idea o no se atreverían a ir con Mel a una elección ustedes a futuro? Bueno, Mel, a quien saludamos aquí si está viendo el programa, yo debo decirle que es un gran político, un gran líder, que goza de la simpatía no solo de la militancia del partido, sino que de distintos sectores de la sociedad y se clama pues en muchos sectores de la sociedad el hecho de que el presidente Zelaya pues se postule como candidato para el próximo proceso electoral. Sin embargo, hay quienes incluso dicen, ingeniero, que ha sido el gran negociador de estas reformas, que ha sido el hombre que ha estado
tras bambalinas manejando la bancada de Libre. No, él es, ahí es indiscutible, pues el liderazgo de Mel Zelaya pues no lo vamos a poner en esta tapete de discusión, eso es de sobra, es el líder del partido. Pero fíjense una cosa, si él tuviese intención, por lo menos en el momento lo que nos ha dicho es que definitivamente bajo las reglas de juego actuales, sin hacer ese tipo de reformas, que no contemos con él y nosotros le tomamos la palabra. Si no, se hubiera inscrito en el periodo pasado, pues. Si se inscribió Juan Orlando, se pudo haber inscrito el presidente Zelaya, pero él dice que es respetuoso de la ley, de la Constitución y que por lo tanto pues no contemos con él. Entonces habrá que esperar, habrá que seguir dialogando para construir ese perfil político que vamos a postular pues para el próximo periodo electoral, que sin duda alguna, pues ya con representantes o habiendo nosotros estamos en total desventaja. Con esa incorporación, tanto en el registro, en el tribunal y en el Consejo Electoral, Consejo Nacional Electoral y el el Tribunal de Justicia Electoral, pues vamos de alguna forma logrando el equilibrio. Está una franca ventaja. Logrando ese equilibrio, pues nosotros creemos, y así lo vamos a creer, de que vamos a ir a un proceso electoral ya no tan en desventaja. Pues la desventaja que tenemos en este momento es que no tenemos recursos que maneja el partido de turno para hacer política con dinero del Estado, ¿verdad? En eso estamos claros, pero jurídicamente estamos de alguna forma equilibrando fuerza, y en ese sentido yo creo que es un garante para que nuestra militancia, para que nuestros dirigentes sientan confianza y que efectivamente su trabajo no va a ser tirado por la borda por un fraude electoral. Entonces, eso para nosotros representa y constituye pues el logro más grande hasta el día de hoy por parte de nuestro partido, pues es una lucha que ha costado sangre, sudor, lágrimas, tiempo, sacrificio. Imagínense ustedes que el periodo pasado por estar intentando ese tipo de reforma, la policía militar no gaseó en el pleno del Congreso, algo insólito, algo inédito en la historia hondureña, en donde fuimos reprimidos, pues, y respetando esa investidura que el pueblo nos dio. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que no deben repetirse porque sencillamente nos dejan mal parados ante el concierto de las naciones. Honduras se ve como un país de la barbarie, un país donde no se respeta la ley, donde se respetan los derechos humanos. Entonces yo creo que ese tipo de cosas deben ser precedentes irrepetibles. Gobierne quien gobierne. Nosotros somos abanderados de la consulta, el combate frontal a la corrupción, el combate a la impunidad y todos esos flagelos que le dañan a la imagen del país. Entonces yo se lo digo, nosotros soñamos con un país distinto. Y en esto de lo abanderado en el combate de la corrupción, ¿son todos conscientes los miembros de la bancada de Libre de ese proceso, o hay algunos que en el fondo tienen miedo por que pueden venir procesos de investigación, ingeniero Paz? No, nosotros... Porque hay quien dice que podrían entrar a investigar acciones de exfuncionarios públicos que ahora están en Libre. Bueno, yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Libre, no voy a decir yo aquí que es un partido químicamente puro, porque a lo mejor falto la verdad. Pero lo que sí le puedo decir, que la coordinación del partido, la bancada como tal, sí somos conscientes de que hay que investigar y que caigan todos aquellos que han cometido ilícitos, que han drenado fondos de alguna institución y que han violentado la ley en algún momento, tienen que pagar en algún momento. O sea, esos delitos ni siquiera deberían prescribir, pues, porque al final dejamos de comprar medicamentos, dejamos de reparar carreteras, dejamos de atender salud. O sea, un montón de situaciones que son deudas con la población y que efectivamente por esa dilapidación permanente de los recursos del Estado no se permite dar solución inmediata pues a la problemática nacional. ¿Cómo ha valorado a nivel de la bancada de Libertad y Refundación hasta ahora el trabajo de la MASI? Esto porque hay quienes también han cuestionado que solo han ido por un lado o solo por un sector y no han sido amplios con una justicia igualitaria para todos. Fíjese bien, en 2015 el pueblo sale cuando se destapa la olla, como quien dice, del Seguro Social. El pueblo fue a las calles a manifestarse y ahí no me diga nadie que hubo intereses políticos. Es más, la gente decía que no querían ver políticos en esas manifestaciones que fueron sendas, fueron grandes, ¿verdad? Entonces, el pueblo en ese momento
toma una decisión. Y la decisión que toma es que sencillamente no cree en el sistema aplicador de justicia, que el sistema aplicador de justicia hay que asentarlo. Entonces, viendo la experiencia que había tenido Guatemala recientemente, empieza a solicitar que a Honduras venga otra comisión supranacional que permita investigar, condenar y ejecutar, tal como estaba ocurriendo en Guatemala. Lógicamente, la petición era la CICI. Aquí se inventaron otra organización similar, pero con menos poder, menos garra, menos dientes, que es la MASI, la Misión de Apoyo al Combate a la Corrupción, y nosotros lo apoyamos, le dimos el beneficio de la duda, que nosotros pensamos de que en ese momento el tema a investigar iba a ser el Seguro Social, 7.300 millones de lempiras, drenados de una institución tan noble como el Seguro Social, que para muchos el seguro constituye un proyecto de vida, pues para muchos empleados públicos, para ellos asegurar su atención durante su vejez y que sencillamente se vieron, digamos, ultrajados en ese derecho. ¿Le van a apostar a la continuidad? Nosotros le seguimos apostando, creemos de que ha dado sus frutos, lógicamente no llena el 100% las expectativas. ¿Qué le objetan, por ejemplo, ingeniero Paz? Sencillamente de que no tener esa facultad, esa potestad o sea, la MASI solo puede investigar algunos temas, no tiene la facultad, digamos, abierta de poder investigar cualquier institución, cualquier denuncia que se pueda interponer ante ellos. Yo creo que eso debería darle más libertad y en ese sentido quisiésemos nosotros que, por ejemplo, el caso del Seguro Social, y disculpe que tome tanto el Seguro Social, porque es uno de los casos más grandes de corrupción a través de la historia hondureña. Entonces, si usted revisa cuántas personas están presas por robarse 7.300 millones, yo le aseguro que para drenar esa cantidad de dinero es una red, desde los actores intelectuales, los materiales, ahí hay secretarios, hay conserjes, hay motoristas, hay empresas fantasma. Entonces, ¿a cuántas personas tienen sometidas ante la ley? Muy poquitas, y yo le aseguro que son bobuchitas, como decimos, falta ver los medianos y los tiburones. Entonces, esas son las cosas que la MASI todavía no ha tenido esas garras pues para sacar y dar nombres así con las pruebas correspondientes y decir fulano se prestaron para o sea, aquí se han drenado fondos de otras instituciones, la SAG, el INE, IMPREMA, y el pueblo sigue con la duda. Pues los mismos maestros no saben cuánto dinero le han sacado a sus institutos de previsión. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que esta misión debe tener más poder, más facultades que le permitan, que lo faculten para llevar a cabo investigaciones más exhaustivas. Está con nosotros esta noche al banquillo el diputado Francisco Paz, sin casaca después de la pausa. Me dice que ahora han logrado entrar en cargos públicos con sus representantes. En el periodo de gobierno anterior tenían una bancada poderosa. Sí. Cometieron un error al no entrar en discusión para la elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se arrepienten de no haber tenido esa posibilidad de estar en el proceso de elección? Después de la pausa, el ingeniero Paz nos responde aquí a través de TSI. Sigue con nosotros el ingeniero Francisco Paz, es diputado por segunda ocasión representando a El Paraíso. ¿Qué pasó en el periodo anterior? Se eligió la Corte Suprema de Justicia y eso fue del bipartidismo, nacionalistas y liberales. Ustedes tenían una bancada fuerte. ¿Sienten que cometieron un error en no haber pujado en ese proceso de elección de segundo grado, ingeniero Paz? Bueno, uno creo que debe sostener sus posiciones. En ese momento eran momentos distintos, veníamos recién ingresando pues como fuerza política a un poder del Estado y bueno, habíamos 37 diputados y en ese momento creemos desde que el proceso desde inicio fue viciado y por eso el partido tomó la decisión de mantenerse al margen, porque desde el primer momento empezaron a repartir
repartirse, pues, o sea, que el partido tal tiene 7 y a nosotros nos tocan 8, y eso ha sido a través de la historia, no solo en ese momento. Si revisamos la historia, así ha sido, dependiendo quién ostente el poder, azules o rojos, en función de eso, a uno le tocan 8, a otro 7, y así ha sido, ¿verdad? Y ahí les terminaron rompiendo la armonía, porque hubo diputados que no sé cómo los califica usted, pero que eran de libre y terminaron independientes, terminaron en el Partido Liberal, y lo que era una fortaleza de bancada terminó prácticamente siendo expuesta y exhibida. Incluso se habló de tilín, tilín. Ni lo dudo, yo creo que sí hubo, y bastante. Pero bueno, esa es una historia de que en su momento pues se llevó a cabo esa elección, automatismos al margen. Nosotros hubiéramos participado en esa elección. Pudieron poner magistrados que fueran, no digamos afines, que ustedes los conocieran o identificados con parte del pensamiento político de ustedes. Desde el momento de que se proporcionaron los nombres de las personas ahí incluidas, solo vimos que había gente de los dos partidos que a través de la historia han manejado ese poder del Estado. Nosotros pedimos de que se incluyeran, que fuera abierta las propuestas de honorables abogados a nivel nacional y que no se limitara a cierto número de abogados para postularse pues, a convertirse posteriormente en magistrados. Entonces no se aceptaron las sugerencias que se hicieron y luego vimos pues las negociaciones. Usted vio pues, primera vez en la historia, algo inédito, en que una elección de una corte toma que hacer 7, 8 elecciones. Eso, a través de la historia, eso correspondía 15 minutos a la elección. Se llegaba el día, se daba la palabra a un diputado, aquel diputado hacía la propuesta, se aprobaba y se ratificaba. Y el mismo día hasta se juramentaba. Entonces yo creo que eso rompió ese paradigma. Yo creo que nos queda una lección ahí, que la próxima elección de la Corte Suprema debe ser, digamos, hacerle enmienda pues, al proceso de escogencia de los candidatos o precandidatos para que al final tengamos una Corte independiente, una Corte que responda a los intereses no de determinados partidos políticos, sino que hay intereses y demandas de la sociedad en general. Pero sí reconoce que fallaron, que deberían haber estado ustedes participando con sus diputados en el proceso. Yo creo que la historia, dicen que cometer errores es de humanos y rectificar es de sabios. Ahora no les pasa eso. Yo creo que se debió por personas con la honorabilidad, con la competencia necesaria para esos cargos. Y hemos visto cómo ha operado esta Corte, que efectivamente sigue bajo el esquema de la politización de la justicia. Nosotros creemos que mientras la justicia hondureña siga politizada, definitivamente no vamos a tener logros importantes en materia de jurisprudencia, en materia de seguridad, en materia de lo que le compete pues, a ese poder del Estado. Entonces, creemos de que para la próxima elección de la Corte, que ya se va a hacer dentro de 3 años, yo creo que debemos apostarle a una Corte en donde involucre a distintos sectores de la sociedad y hay que emular pues, lo que en otros países se lleva a cabo y que en la medida que logremos y seamos capaces como hondureños de escoger magistrados ahí que son los que van a dirimir la justicia nacional, yo creo que en ese sentido Honduras va a empezar a transitar en una senda de respeto a la ley, a la Constitución, a los derechos. Y yo creo que esa es la sociedad que debemos estar comprometidos a construir en todo momento. Ya que estamos hablando de la justicia, se han visto involucrados muchos diputados en procesos que ha acompañado el UFESIP. Lo han llamado a usted, se le ha preguntado sobre manejos de fondos, ha respondido como testigo en alguno de estos casos o aún no, está limpio. No, nosotros recuerden que el partido nuestro pues fue marginado totalmente y por eso es que, por lo que usted apuntaba anteriormente, de 37 diputados, 8 se fueron del partido precisamente por querer, su pretensión era otro tipo de canonjías, prebendas, regalías, coimas y todo eso. Eso permitió pues que muchos compañeros, y algunos de ellos aparecen en esos listados que usted dice, precisamente porque aceptaron ese tipo de cosas. Nosotros
creemos de que hay que conducirnos en el camino recto y así nos han enseñado. Y pues yo le digo que nos sentimos tranquilos, serenos, porque no nos hemos prestado para ningún ilícito. Bueno, es ingeniero de profesión. ¿Cómo entró de ser productor agrícola, de ser representante de una transnacional de productos del campo a política? ¿Es tan buena la política que llegó o cómo fue esa transformación, ingeniero Paz? Fíjese que yo he sido un soñador y que siempre me ha tocado luchar en la vida. Siempre nada me ha resultado tan fácil. Desde la escuela, recuerdo cuando iba a ingresar al Zamorano, algunos compañeros de bachillerato ahí en Dalí me decían, no vayas al Zamorano y no vas a pasar, hombre, mira, no tienes la preparación y mejor andar a la universidad a sacar un par de clases y luego entrar al Zamorano. Se miraba como muy lejano de la educación pública, pasar a la educación privada de excelencia. Así es, y mi lema siempre ha sido, si otros pudieron, yo también puedo. Si aquel pudo, yo también puedo. Y ese ha sido un lema que a mí me ha funcionado en la vida y lógicamente he sido perseverante, he sido insistente. Entonces el tema de por qué de productor a político, sencillamente creemos de que ese rubro tan importante que representa la columna vertebral de la economía de este país, donde se dinamiza la economía, en donde generan miles y miles de empleos a nivel nacional, sentimos y seguimos pensando y estamos seguros de que no es un rubro que es apoyado. Creemos de que el gobierno que tome la decisión de apoyar el sector agropecuario va a pasar a la historia, porque si analizamos el entorno nacional, no somos un país que producimos tecnología, un país que tenemos petróleo. Entonces el potencial que tenemos nosotros es potencial agrícola. Hay que invertir en ese rubro, hay que, si es posible, financiar, hay que dar concesiones en este tipo de, con políticas claras, de tal forma que le permitan. Donaciones, ¿va? No, con donaciones no, esa palabra creo que debemos borrarla, porque realmente no hemos tenido buena experiencia con eso. Bueno, recientemente yo aprobé, introdujimos un decreto el año pasado, recién pasado, un decreto tendiente a readecuar deudas, que es diferente a condonar. Si usted debe, que le dé un plazo más grande para que le permita a usted readecuar su deuda, pues no le estamos diciendo que le perdonen ese préstamo, sino que le dé un plazo mayor a una plaza preferencial del 2%, porque creemos que es la forma, no es, ya van a decir iba a rematar propiedades, y creemos que no es la forma, porque más bien crea un conflicto más grande adelante. Entonces, creemos nosotros, yo vengo escuchando, fíjese, desde que era un cipote, allá en el Valle de Jamastrán, allá donde mi aldea natal Jutiapa, a la cual queremos mucho y enviamos un saludo. Vengo escuchando desde entonces, y usted no me va a dejar mentir, el proyecto de irrigación del Valle de Jamastrán, y lo vendían como una panacea en su momento, y todo el mundo esperando a la expectativa. 80 y pico, a la fecha están pasados casi 40 años. Y el proyecto, fíjese bien, 2014 que ingresamos al Congreso Nacional, el periodo pasado, ratificamos un préstamo con el gobierno hindú, 26,5 millones de dólares, para irrigación de 5,000 manzanas de riego en el Valle de Jamastrán. Luego empezaron los cuellos de botella, uno tras otro, una decía una cosa, otra. Al día de hoy, todavía no arranca ese proyecto de riego. Ahí hay un desfalco grande que nadie quiere dar explicación. El proyecto estaba para 5,000 manzanas. Ahorita dicen que solo se va a poder llevar a cabo para 4,000. 1,000 manzanas es bastante, es un 20% del proyecto inicial. Entonces, ese tema, nosotros hemos estado bastante de cerca pidiendo que se investigue, que se le dé cuenta a ese sector importante de la población, porque creemos que no es así. Es un proyecto que viene a traer desarrollo, a crear oportunidades. El Valle de Jamastrán tiene el potencial para convertirse en un polo de desarrollo a nivel mundial, para dinamizar la economía, para generar divisas que tanto bien le van a hacer a la nación. Entonces creemos nosotros de que hay que ser más insistentes en materia agrícola para lograr que el país avance. Está con nosotros al banquillo el ingeniero Francisco Paz. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el ingeniero Francisco Paz. Bueno, curioso, usted estudió en una de las zonas de mayor desarrollo agrícola de Honduras, pero ahí cerca está lo peor del país, el famoso corredor seco.
¿Cómo lograr empoderar a esos productores que deben migrar a otro tipo de cultivos? ¿Qué tan difícil les resulta? ¿Cómo hacer que el Estado también salga de la ciudad y vaya al campo con agricultura y ganadería, ingeniero? Primero, hay que sentarnos a elaborar un plan de país en función de, no de 1 año, 2 años, 3 años, en función del oriente que le vamos a dar en materia agrícola al país. Y en función de eso, tomar decisiones políticas, porque al final, al cabo, la política es la que al final le va a decir a usted qué va a hacer, de dónde va a obtener fondos y todo eso, porque lógicamente hay que invertir, no es que va a venir todo por gracia divina, hay que invertir. Y yo creo de que, por eso le decía, de que el presidente que le apueste, pero que le apueste de verdad, no solo para ganar votos, sino que le apueste de verdad, que le guste a un sector o no le guste, pero que esté consciente de que apoyando el agro nosotros vamos a salir adelante. Los cuellos de botella, se lo digo por experiencia propia, yo he cultivado desde tomate, productos no tradicionales, productos asiáticos y todo eso. El cuello de botella, fíjese que no es producir no es el problema. El cuello de botella es la comercialización. Yo se lo digo, yo estuvimos en sociedad con otro compañero y amigo produciendo vegetales de exportación, vegetales berenjena y otros como 10 vegetales, y el problema es la comercialización, porque el Estado pues no tiene normativa que facilite ese proceso. Entonces, ¿Qué trabas enfrentaron ustedes? ¿A dónde lo vendían o dónde aspiraban a venderlo y no lograron ese proyecto? Nosotros vendíamos a través de un broker allá en Estados Unidos, en Miami, y mandábamos el producto, pero lógicamente era una área relativamente pequeña para uno tener la capacidad de ir y colocar sus productos a gran escala allá. Entonces, el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Buscar primero las zonas aptas para X o Y cultivo. En función de eso, buscarle mercado a ese producto. O sea, no dejar solo, porque el problema es que a veces vienen proyectos, le dan financiamiento, le dan la tecnología, pero a la hora de comercializar como que lo dejan solo. Entonces, eso es algo complejo, algo que se complementa, ¿verdad? Esto es algo que tiene integral, que hay que buscarle solución en cada instancia. Entonces, en la medida que el gobierno tenga personas especializadas en ese tema de comercialización y que le diga, bueno, el gobierno ya tiene convenios con X o Y empresas, con X o Y transnacional, si el mundo entero demanda de alimentos, usted sabe, o sea, la población crece de una forma exponencial, de tal forma que, y el área de cultivo en el mundo ya topó, o sea, ¿Y en qué ya momento? no hay más área. Entonces, el mundo demanda alimentos, lo que hay que buscar es las ventanas, buscar los mercados donde podemos colocar productos, o sea, Honduras tiene capacidad de exportar alimentos al mundo entero. Pues, ¿Y en qué momento se han sentido ustedes mucho más identificados con alguna administración que sí les ha prestado la atención, que ha buscado apoyarles, generarles a ustedes un empoderamiento en lo que hacen? Bueno, mire, yo puedo decir que pocas veces se ha apoyado así tan decididamente el agro, o sea, parece que no ha sido digamos, no ha estado en la agenda así principal para apoyar el agro, y no se trata de apoyar solo a los grandes, se trata de apoyar todos los niveles. Fíjate que el presidente Zelaya implementó un proyecto que se llama bono agrícola, bono tecnológico, que permitía subsidiar al pequeño agricultor. Ese pequeño agricultor, ¿qué va a hacer ese pequeño agricultor? Garantizar lo que es la seguridad alimentaria, que también es importante atenderlo. Luego viene otro nivel, los medianos y luego los grandes. Hay que atenderlos a todos por igual. En ese momento, yo debo decir, en honor a la verdad, también el préstamo de Banadesa, la tasa de interés estaba arriba del 20%. Luego vino el presidente Zelaya, consiguió fondos y lo bajó al 9%. Entonces, y creemos que todavía está alto para el sector agropecuario. En Nicaragua y otros países los intereses son mucho más bajos, más accesibles, porque la agricultura no es que sea tan rentable, pues, sino que muchas veces le permite al productor, o sea, honrar el compromiso y obtener un poco de ganancia. Y estos proyectos que se han venido impulsando en los últimos tiempos, ¿qué tanto les ha ayudado? Ahora hablan de dejarlos libres del pago de impuestos
sobreventas, los productos agrícolas que usted estuvo con ellos, de buscar tasas de interés bajas en las iniciativas que ustedes han presentado. ¿Están llegando todos estos incentivos o aún hay trabas dentro de la administración que les permita beneficiarse? Fíjese que curioso, ese tema yo también lo introduje el periodo pasado, de exonerar el pago de impuestos al sector agrícola, en el sentido de que llámese herbicidas, llámese herramientas de trabajo, llámese todo lo que se utiliza pues en el campo, desde herramientas hasta insumos agrícolas, que fuesen exonerados de impuestos para evitar pues y quitarle esa carga al productor y que le permita mejorar su rentabilidad. Ahí yo creo que la Fiscalía de Protección al Consumidor creo que no ha hecho el esfuerzo, no ha hecho lo pertinente para verificar si efectivamente ese diferencial, que es un 15%, es bastante, se le traslada al consumidor final, que es el productor. Entonces habrá que seguir construyendo políticas aplicables y que al final el objetivo final sea fortalecer y repotenciar lo que es el sector agropecuario. Nosotros vamos a seguir insistiendo, pues, metiendo iniciativas de ley tendientes a eso, a mejorar la parte agrícola, mejorar la rentabilidad, buscarle oportunidades. Las aldeas, aquellos lugares donde hay generación de empleo en rubros agrícolas, se ve pues cómo la agricultura dinamiza esos sectores y ojalá pues esos sistemas de riego que son tan necesarios se implementen. Y yo voy a pedir por el Valle Jamastrán, pero ojalá que haya en Olancho, que haya en Lloro, que haya en Colón y en todas las zonas que tengan ese potencial, que tengan valles fértiles, implementar ese tipo de políticas para sacar a Honduras adelante. Ingeniero Paz, le agradezco. Una hora es poquito, pero hablamos un poquito de todo, ¿verdad? ¿Preparados en el país ya para enfrentar los efectos que nos dejará el Niño? Bueno, ese es un tema delicado, ¿verdad? Escuché que por parte del gobierno central se está montando una estrategia para contrarrestar esa embestida de ese fenómeno que nos afecta y que en el mundo entero pues causa grandes daños de sequía y que eso al final trae hambruna. Entonces, ojalá que la política que se implemente responda a esas demandas de sectores tan importantes como es la producción agropecuaria en el país. Con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Francisco Paz. Por su sintonía, muchas gracias.